Buenas tardes con los presentes. Se declara instalada la quinta sala penal de apelaciones nacional con motivo, en esta ocasión, del expediente número 201-2022, cuaderno 4. Está a cargo del seguimiento y dirección de la audiencia el juez superior Contreras Puscato. Muchas gracias, señorita presidenta. Muy buenas tardes a todos. Dígame el día de la fecha. Vamos a continuar con la audiencia de apelación de sentencia en el expediente 201-2022, cuaderno 4. Vamos a ver muy rápidamente la acreditación de las partes. Señor fiscal superior. Muy buenas tardes, señorita Debate, señorita presidenta, miembro del colegiado y con los demás sujetos procesales por el Ministerio Público, Luis Javier Ramírez Sánchez, de la Fiscalía Superior Penal Nacional de Terrorismo, con datos ya contenidos en auto. Gracias. Muy bien, la parte civil. Buenas tardes, señores magistrados. Buenas tardes con los demás sujetos procesales. En representación de la Procuraduría Pública Especializada en Delito de Terrorismo, el abogado Renzo Calver Bozonaire, con los demás datos ya registrados en sesión anterior. Muy bien, el abogado de la defensa. Buenas tardes, señores magistrados y a los presentes. Mi nombre es Nail Tito Caya, defensor público del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Mis demás datos se encuentran consignados. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Está presente el señor Joel Rabel Maldonado César. Presente. Su nombre completo y su DNI. Maldonado César Joel Rabel, DNI 71099881. Muy bien, apague su audio. Vamos a dar, conforme a ya acreditadas las partes, corresponde en esta oportunidad dar lectura a la sentencia emitida por este colegiado por unanimidad, el cual voy a proceder conforme a derecho. Muy bien. Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional. Expediente 00201-2022, cuaderno 4. Sentencia de apelación, resolución número 10, Lima, 19 de agosto del 2024. Vistos y oídos en audiencia pública los recursos de apelación interpuestos por el representante del Ministerio Público y el representante de la Procuraduría Pública Especializada en Delito de Terrorismo contra la resolución número 5 de fecha 27 de diciembre de 2023, mediante el cual el tercer juzgado penal colegiado nacional absolvió de la acusación fiscal a Joel Rabel Maldonado César como presunto autor del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de apología del delito de terrorismo en agravio del Estado. Interviene como ponente el juez superior Contreras Puscato. Considerando, 1. Íter del proceso. El presente cuaderno tiene su origen en la resolución número 6, auto de enjuiciamiento, emitido por el 10º juzgado de investigación preparatoria nacional de fecha 10 de julio de 2023. Por ello, mediante resolución número 1, emitida por el tercer juzgado penal colegiado nacional de fecha 10 de octubre de 2023, se resolvió citar a audiencia de juicio oral a los sujetos procesales el día 23 de noviembre del año 2023. Llevado a cabo el juicio oral, emitido los alegatos finales del representante del Ministerio Público, el actor civil y de la defensa técnica, se emitió la resolución número 5, de fecha 27 de diciembre de 2023, en la que se absolvió a Joel Rabel Maldonado César como autor del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de apología del terrorismo en agravio del Estado. En virtud de ello, se preguntó a las partes procesales sobre la resolución emitida, siendo que la defensa técnica del acusado Joel Rabel Maldonado César estuvo conforme y el representante del Ministerio Público y el actor civil interpusieron recurso de apelación. 1.4. Habiéndose interpuesto recurso de apelación, el representante del Ministerio Público y el actor civil presentaron sus escritos de fundamentación de recurso impugnatorio el 5 y 9 de enero de 2024, respectivamente, contra la resolución número 5 de fecha 27 de diciembre de 2023, concedido mediante resolución número 6 de fecha 11 de enero del 2024. 1.5. En consecuencia, se elevaron los autos a esta sala superior para efectuar el procedimiento correspondiente y mediante resolución número 8 de fecha 6 de mayo de 2024 se declaró bien concedido el recurso de apelación. Ergo se programa audiencia de vista con las partes procesales que concurrieron. Concluido el debate, previa deliberación se procede a emitir la presente resolución. Segundo, hechos en materia de imputación y calificación jurídica. Al acusado Joel Rabel Maldonado César se le atribuye la comisión del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de apología del delito de terrorismo, debido a que, con fecha 17 de septiembre de 2021, a través de la cuenta de Facebook del usuario Joel Maldonado César, habría compartido una publicación de la cuenta social denominada Frente de Defensa de Luchas del Pueblo,
en la cual se observan una imagen del líder terrorista Abimael Guzmán Reynoso encarcelado con un polo de rayas blancas y negras, alzando el puño derecho, acompañado de las siguientes frases. Entre comillas, Frente de Defensa de Lucha del Pueblo del Ecuador, cierra comillas, coma, abre comillas, águila de águilas, viejo sol rojo, camarada, tendrás tu lugar en la mejor de las aldeas. Dos puntos, el comunismo, bajo un rojo cielo, entre cóndores y siempre vivas. Cierra comillas, abre comillas, presidente Gonzalo, honor y gloria eterna. Y la clase y pueblo suprimido del mundo, estamos de luto y en pie de guerra. Asimismo, la descripción de la publicación indica lo siguiente. Presidente Gonzalo, honor y gloria eterna. En las actuales circunstancias cuesta pronunciarse. Ha muerto el jefe del partido y de la revolución en el Perú. Ha muerto el hasta ayer más grande comunista viviente del mundo. Ha muerto físicamente la nueva espada del marxismo, leninismo, maoísmo. Nos quedamos con sus recuerdos, su bravío, su coherencia e inteligencia, sus aportes al marxismo, leninismo, maoísmo. Nos quedamos con su recuerdo, su bravío, su coherencia e inteligencia, sus aportes al marxismo, leninismo, que son validez universal. Nos quedamos con su rebeldía e indómita convicción de bregar incansablemente por conquistar el sol rojo de la liberación. Nos quedamos con el firme compromiso de no arriar banderas hasta conquistar la meta final de todos los comunistas, el comunismo. Nos quedamos también con el profundo odio de clase a todos quienes le hicieron daño a aquellos que con sevicia se pervirtieron con la tortura diaria por 29 años, con ese profundo odio de clase contra quienes lo atacaron, contra aquellos que trataron de envilecer su pensamiento, su jefatura con protervos fines capituladores, entre paréntesis Moadero. Ha muerto el presidente Gonzalo, maestro de maestros, grande entre los grandes, águila del partido. El proletariado y los pueblos oprimidos del mundo han perdido físicamente el mejor de sus exponentes. Querido presidente Gonzalo, en cada gota derramada, en cada combate, en cada victoria, estarás presente. Honor y gloria eterna para el presidente Gonzalo. Viva el Partido Comunista del Perú. Viva la guerra popular en el Perú. Viva el marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo. La rebelión se justifica. 2.2. El Ministerio Público tipificó dicha conducta en el delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de apología del delito de terrorismo, tipo penal previsto y sancionado en el artículo 316 del Código Penal, concordante con la agravante contenida en el tercer párrafo del artículo 316A del mismo cuerpo normativo. Tercero, fundamentos de la resolución venida en grado. 3.1. De manera sucinta, conforme se aprecia de la resolución que es sujeto de apelación, los jueces de primera instancia sustentaron su decisión en mayoría en razón a que no se ha podido acreditar dentro de un estándar racional de la prueba que el acusado, como usuario de la cuenta de Facebook, haya sido quien efectuó la publicación, pues no existe una aceptación expresa ni elementos periféricos que así lo determinen. Asimismo, la publicación fue realizada por un tercero, Frente de Defensa de Lucha del partido, no por el acusado. 3.2. De otro lado, conforme lo declarado por la perito Segundina Isabel Guamán del Pino, tuvieron como probado que la fotografía y publicación del texto enaltece y glorifica la figura de Abimael Guzmán Reynoso. Sin embargo, no se ha probado el impacto negativo en los jóvenes, ni que afecte las reglas democráticas de pluralidad, tolerancia y búsqueda de consenso. 3.3. Finalmente, la ACU sostiene que el solo compartir la publicación apologética en redes sociales no se circunscribe a lo tipificado normativamente, puesto que se hace necesario contar con una publicación realizada por el propio usuario. De esta manera, lo hecho por el imputado no constituye delito, deviniendo en atípico, además de existir insuficiencia probatoria, por lo que absolvieron a Joel Rabel Maldonado César de la Consejo Fiscal. Cuarto argumento, recurso impugnatorio. Posición del Ministerio Público. El representante del Ministerio Público en su recurso impugnatorio escrito señaló que hubo una errónea valoración de los medios de prueba actuados, ya que por un lado, el colegiado en mayoría determina que la conducta desarrollada por Joel Rabel Maldonado César resulta típica, y de otro lado, el voto singular señala que la publicación sí presenta contenido apologético. 4.12. De esta manera, señala que el análisis de tipicidad debe realizarse advirtiendo el contenido de la publicación propagada por el acusado Joel Rabel Maldonado César, en tanto que exalta, justifica y enaltece al líder de la organización terrorista Sendero Luminoso, Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso, presentando frases que se vinculan a afectar las reglas democráticas de tolerancia y búsqueda del consenso en nuestra sociedad.
4.13. Asimismo, señala que se ha determinado el contenido apologético a través de la ratificación en juicio oral de la perito psicóloga Segundina Isabel Guamán del Pino, quien ha emitido el informe técnico psicológico número 017-2022 del COTE PNP/Secunicri/SICFOR de fecha 24 de enero de 2022, estableciendo que la publicación genera un impacto cognitivo y confunde a los jóvenes, además de que hay una incitación directa a la violencia, al acotar que los pueblos oprimidos del mundo están de luto y en pie de guerra. Aunado a ello, también se cuenta con la declaración del testigo experto oficial de tercera PNP Indemaro Aldair Ancajima Larrea, quien emitió el informe 360-2021 del COTE PNP Divincón de Pana Sean, de fecha 14 de septiembre de 2021, precisando que se trata de inmortalizar y vitorear la figura del líder terrorista Abimael Guzmán, usando frases de Sendero Luminoso. 4.14. De otro lado, menciona que se ha determinado como hecho no controvertido que la cuenta Joel Alex Maldonado César, de fecha 17 de diciembre de 2021, ha compartido una imagen y texto con contenido apologético en la plataforma Facebook. Así también señala que si bien el acusado no ha declarado ante el plenario, durante la investigación preparatoria ha reconocido que ha compartido la publicación por curiosidad suya. 4.15. Finalmente argumenta que no se imputa en el presente caso el haber creado la publicación, sino haberla propagado, máxime si el acusado contaba con instrucción superior, ingeniero ambiental y sanitario, y tenía conocimiento del manejo de las redes sociales. Por tanto, solicita que se revoque la resolución venida en primera instancia, que absuelve al acusado Joel Rabel Maldonado César como autor del delito contra la tranquilidad pública en modalidad de apología al delito de terrorismo. 4.2. Posición del actor civil. 4.21. El actor civil señaló en su recurso de apelación escrito que no se ha generado certeza en el acuerdo respecto a la tipicidad de los hechos en materia de investigación. Sin embargo, se debe considerar lo establecido en la sentencia del Tribunal Constitucional número 370/2022 en el expediente 05-2020 PI/TC, así como la sentencia número 10/2002 AI, a partir de las cuales se puede determinar que la conducta desarrollada por el acusado exalta, justifica y enaltece al líder terrorista Abimael Guzmán Reynoso. Por tanto, resultaría una conducta típica. A su vez, acota que para acreditar la titularidad del perfil de Facebook, Joel Maldonado César, se propagó la publicación del 17 de septiembre de 2021. Se cuenta con un acta de visualización donde se aprecian imágenes de índole personal del procesado y fotos de su conviviente, quien concurrió a juicio, pero se acogió a guardar silencio. Además, no se aprobaba una intromisión al perfil del acusado por parte de un tercero, que a su vez ya ha compartido la citada publicación. 4.23. De otro lado, señala que el colegiado de primera instancia se ha apartado de la conclusión del informe 360-2021 del COTE PNP Divincón, ratificado por el testigo experto Ildemaro Aldair Ancajima Larrea, y el informe técnico psicológico número 017-2022 de INCOTE PNP, ratificado por la perito psicóloga Segundina Isabel Guamán del Pino, la misma que acreditan que la publicación compartida por el acusado tiene carácter apologético, ya que enaltece, exalta y justifica a un condenado por terrorismo. Sin embargo, acota que la ACU ha tenido un razonamiento desarrollado bajo un sesgo cognitivo, pues no ha tomado en cuenta el estado de zozobra, miedo y afectación a la regla democrática de pluralidad, tolerancia y búsqueda de consenso. 4.24. En lo que concierne a la reparación civil, indica que si bien el colegiado ha determinado que la conducta desarrollada por el acusado es atípica y además existiría insuficiencia probatoria y debe tenerse en cuenta lo establecido en la casación 3470-2015 Lima Norte, respecto a los 4 presupuestos para fijar la reparación civil, esto es, que se ha cumplido con acreditar el hecho ilícito, nexo de causalidad, factor de distribución y daño producido, razón por la cual solicita que se anule la sentencia impugnada y se imponga el pago de reparación civil por la suma de 30.000 soles. Quinto, posición de la defensa técnica. En la audiencia de apelación, la defensa técnica solicitó que se confirme la sentencia absolutoria, así pues indica que el colegiado en primera instancia ha determinado que la conducta no es típica, además de que no se ha probado de forma certera que el acusado haya sido quien compartió la publicación de carácter apologético. La defensa precisa que en audiencia de apelación de sentencia se disminuye la libertad de valoración por parte de la Sala Superior respecto a la prueba personal, según lo establecido en el numeral 2 del artículo 425 del Código Procesal Penal, que proscribe la posibilidad de otorgar valor probatorio distinto a la prueba personal que no fue objeto de inmediación en segunda instancia, salvo que su valor probatorio sea cuestionado por una prueba actual, y aquí no se ha ofrecido prueba nueva.
5.3. El recurso de nulidad número 840 de 2019 de Lima señala 3 criterios de valoración de la prueba pericial. 1. Análisis si el perito aplicó correctamente la teoría, los principios y los métodos de la disciplina o área de conocimiento. 2. La evaluación subjetiva, la identificación de la data. Así pues, en el presente caso, se ha valorado la declaración, el informe pericial psicológico, el informe de Ericote, los mismos que se refieren al carácter apologético de la publicación. Sin embargo, esta no es de autoría del acusado, por lo tanto, solicita que se confirme la sentencia absolutoria venida en grado. Sexto, problema jurídico para resolver. Conforme al contenido del recurso impugnatorio, lo debatido en audiencia pública corresponde determinar si la resolución que dispuso la absolución del acusado Joel Rabel Maldonado César, así emitida conforme a derecho. Por consiguiente, el tribunal se pronunciará respecto a los agravios sustentados en el recurso de apelación y sometido al debate en la audiencia de apelación, conforme lo prescribe el artículo 409.1 del Código Procesal Penal. Pues la impugnación confiere competencia al proceso solo el sistema impugnatorio, norma reflejo del principio de congruencia recursal. Eso significa no solo verificar previamente el interés o legitimidad de que impugna, sino analizar la consistencia o no de los agravios que se postula frente a las consideraciones judiciales cuestionadas. Argumento del Tribunal Superior, respecto al delito de apología al terrorismo. En la sentencia 370/2022-4, el Pleno del Tribunal Constitucional estableció que, 21. Si bien el delito de apología al terrorismo supone una limitación en las libertades comunicativas, su incorporación al derecho penal se fundamenta en la finalidad constitucional que persigue. La introducción del mencionado tipo penal pretende desterrar los discursos que promueven la admiración del terrorismo o que justifican su comisión o la acción de sus autores, que socavan el sistema democrático, que perturban los principios que lo fundan. 22. En atención a lo expuesto en el parágrafo anterior, este tribunal advierte que lo que se prohíbe es el discurso insidioso que, amparándose en el pluralismo político, exalte, justifique o enaltezca el delito de terrorismo o cualquiera de sus tipos, o a la persona que haya sido condenada por sentencia firme. Por cuanto con esas conductas se atenta contra los principios y valores que sustentan la vida en democracia y los derechos fundamentales de los ciudadanos. Es así que la mencionada limitación se justifica en la prohibición de prácticas nocivas para el sistema de derechos y la democracia constitucional. Por otro lado, en la sentencia número 10/2022, ahí el Tribunal Constitucional estableció que si bien la apología no tiene finalidad provocar nuevas acciones, sin embargo, su dañosidad social radica en que acentúa las consecuencias del terrorismo, contribuyendo a legitimar la acción delictiva y, sobre todo, la estrategia de los propios grupos armados. Ese propósito de legitimación constituye un objetivo fundamental del terrorismo. Las actividades delictivas cometidas por grupos armados o elementos terroristas crean un peligro efectivo para la vida y la integridad de las personas y para la subsistencia del orden democrático constitucional. La apología de terrorismo no es una conducta irrelevante desde el punto de vista de los bienes jurídicos atacados por esos delitos. Por tanto, el Tribunal Constitucional dejó zanjado que al imputarse o condenarse por el delito de terrorismo se ha de tomar en consideración los criterios de merecimiento de pena en función a la gravedad del hecho. De ahí que no cualquier expresión de opinión favorable sobre un acto terrorista o su autor constituye delito, sino que deben respetarse ciertos límites. Estos son: A. Que la exaltación se refiere a un acto terrorista ya realizado. B. Que cuando la apología se refiere a la persona que haya cometido el delito, ésta debe tener la condición de condenada por sentencia firme. C. Que el medio utilizado por el apologista sea capaz de lograr la publicidad exigida por el tipo penal, es decir, que debe tratarse de una vía idónea para propagar el elogio a un número indeterminado de personas. Y D. Que la exaltación afecte la regla democrática de pluralidad, tolerancia y búsqueda de consenso. 7.2. Análisis de caso concreto. Con relación a la existencia de la responsabilidad del acusado. En audiencia de apelación, el representante del Ministerio Público y el actor civil han sostenido que la conducta realizada por el acusado Joel Rabel Maldonado César se adecua a lo establecido en la ley por la ley penal, siendo una conducta típica y que se han reunido suficientes elementos probatorios para acreditar su responsabilidad penal. Por ello solicita, se revoca y se, por un lado, y se crea nulo por otro, y en contraposición, la defensa técnica señala como argumento que la conducta no es típica, además de que no se ha acreditado que lo haya sido incompartido. La publicación carácter apologético. 7.22. De los autos se puede advertir que el hecho imputado al acusado Joel Rabel Maldonado César sería por haber compartido el 17 de septiembre de 2021 una publicación de la cuenta de Facebook usuario Frente de Defensa de Lucha del Partido, de fecha 12 de septiembre de 2021, que comunica el fallecimiento del líder terrorista Abimael Guzmán Reynoso y exalta su figura, conforme se ha detallado en los hechos en materia de imputación. La misma que se advierte del acta de visualización, peregrinación y detalle de la cuenta de Facebook denominada Joel Alex Maldonado César,
del 11 de noviembre de 2021. De otro lado, esta acción fue reconocida por el propio acusado en su declaración preliminar de fecha 29 de enero de 2022, donde admitió ser el único con acceso a la cuenta de Facebook Joel Alex Maldonado César y que compartió la publicación por curiosidad al tomar conocimiento de la muerte de Abimael Guzmán Reynoso, esto es como una simple noticia. Siendo así, se debe precisar que la tipicidad de una apreciación sistemática de la teoría jurídica del delito constituye uno de los elementos configuradores esencialmente garantistas, donde se realiza una función técnico-valorativa llevado a cabo por el juicio de tipicidad, cual el juzgador analizará si un comportamiento social se adecua a un tipo penal, operación mental, proceso de adecuación valorativa, conducta tipo. Para ello se debe apreciar cuáles son los elementos objetivos, conducta exigida, objeto jurídico y material, y sujeto activo y pasivo, y subjetivo, dolo o culpa del tipo penal. Por ello debe quedar claro que el ilícito en ciernes no prohíbe particular y excluyentemente como sujeto agente aquel que hizo, elaboró o redactó el impreso o texto apologético, sino va dirigido a aquel que propaga la exaltación, justificación o enaltecimiento, sin perjuicio de que también hubiera podido desplegar la acción de elaborar, hacer o redactar. La falta de identidad sobre este último no torna típica la conducta, estando el principio de legalidad y su principio de taxatividad. Es imperativo entender que los artículos 316 y 316A del Código Penal van dirigidos a desterrar el resurgimiento de las masas humanas que siguen el pensamiento Gonzalo bajo el impulso del remanente senderista. 7.2.25. Interpretado de esta manera, la defensa técnica basó su argumentación en que la conducta no sería típica. Sin embargo, conforme ya lo he expresado, este Tribunal Superior es de criterio que la conducta desplegada sí constituye una propagación de contenido apologético al replicar en el perfil del acusado la exaltación y enaltecimiento a la figura del líder terrorista Abimael Guzmán Reynoso a causa de su fallecimiento. De otro lado, la defensa técnica también ha apreciado que la CU ha establecido la insuficiencia probatoria para determinar la publicación efectuada que haya quebrado la regla democrática de pluralidad, tolerancia y búsqueda de consenso, existiendo a lo sumo contenido de carácter elogioso al sentenciado y la organización, pero no aporta información suficiente para acreditar lo establecido por el Tribunal Constitucional. Así pues, este colegiado considera que la publicación compartida, aprendida frase que nos quedamos con el profundo odio de clases a todos quienes le hicieron daño, a aquellos que con sevicia se permitieron en la tortura diaria por 29 años, entiende entre líneas que el sentimiento refleja menosprecio al Estado peruano que condenó los actos de Abimael Guzmán Reynoso. Entre comillas, en cada gota derramada, en cada combate, en cada victoria estarás presente, de lo que se desprende que es un llamamiento a la lucha armada, la misma que sería semblanza del mencionado líder terrorista. Y viva la guerra popular en el Perú, la clase de los pueblos oprimidos del mundo. Estamos de luto y en pie de guerra. Se colige una serie de afectación por la muerte del líder terrorista y que continuará con la lucha propiciada por este. Evidentemente, pretendería afectar la regla democrática de tolerancia y búsqueda de consenso en nuestra sociedad, teniendo en cuenta sobre todo que dichas frases se vinculan a continuar con la violencia propagada por el condenado terrorista y difundiendo el conocido pensamiento Gonzalo, lo que forma parte del lineamiento establecido por el Tribunal Constitucional en la sentencia emitida en el expediente 010-2002 AITC para sancionar este tipo de conducta. Bajo este también es importante señalar que el acusado Joel Maldonado César, al haber compartido esta publicación de Facebook, con un claro contenido político, hizo suyas esas frases sobre Abimael Guzmán Reynoso y al hacerlas suyas, consideramos que toma tal posición de enaltecer y exaltar al condenado por terrorismo, teniendo en cuenta principalmente que el acusado ha reconocido tanto la titular del perfil social como el haber compartido la publicación de carácter apologético en su manifestación del 29 de enero de 2022. Además que Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso, conforme a su certificado de antecedentes penales, registra condena de cadena perpetua en el expediente 560-2003 por el delito de terrorismo, ley 25475. Asimismo, si bien el acusado ha apreciado que realizó la conducta por curiosidad al tomar conocimiento de la muerte de Abimael Guzmán Reynoso, esto es dar a conocer una simple noticia de argumento no resulta de recibo por este tribunal, tanto que se apunta a un presunto desconocimiento de la exaltación de la figura de líder terrorista que se compartió solo por noticia. Empero, la primera línea de población comento detalla un fervor, una exaltación de dicho terrorista expresando presidente Gonzalo, honor y gloria eterna, así como la alabanza por su pensamiento marxista, leninista, maoísta, y desprecio por quienes condenaron sus actos. A compartir esta publicación realza el valor de una persona condenada por crímenes atroces. (7.2.9) Asimismo,
se tiene de que el Ministerio Público señaló que, como se ha reseñado, que el ACO incurre en ambigüedad en su fundamentación, pues por un lado establece que la conducta es atípica y por otro el voto en minoría señala que sí contiene la publicación, tiene un contenido apologético. Pues si bien no ha sido el autor de la publicación, pero sí claramente se nota que ha sido compartido por Joel. El actor civil, al pedir la nulidad, señala que efectivamente no ha hecho una valoración conjunta de los medios de prueba que han sido establecidas, como son efectivamente los informes de los peritos, tanto el informe psicológico como el informe del contenido apologético, que han sido reseñados y que evidentemente contienen una conducta apologética. De esto se puede ver que efectivamente de que el tribunal presente tiene claro de que la conducta o la tipicidad de la conducta no está enmarcada por presupuestos ajenos a una valoración que haga el tribunal, sino que está taxativamente establecida en la norma en comento y que ha sido sustentada y desarrollada por el Tribunal Constitucional. Efectivamente, citado a ello, se verifica que la publicación compartida incluye una imagen de Abimael Guzmán Reynoso con la mano levantada, en el cual puede verse claramente y además el contenido de lo que se ha leído respecto a los fundamentos de esa publicación claramente muestra una exaltación muy concisa respecto a Abimael Guzmán Reynoso. Bajo este también debe resaltar también que el contenido de las actas donde se evalúa la conducta incluyen fotografías, donde queda claramente establecido que es el autor que es propietario del Facebook donde se emitió esa publicación. En esa línea, respecto a la publicación, si bien el ACUO ha determinado que para ello resulta atípico, conforme se ha desarrollado y con los fundamentos, no solamente legales establecidos en la norma, sino en la jurisprudencia establecida por el Tribunal Constitucional, ha quedado claramente establecido que el delito de apología es un delito de peligro abstracto, que parte de una premisa que por el solo hecho de emanar una publicación ya el delito se completa. Además, que en el presente caso, el ACO no ha valorado en conjunto lo expuesto por la perito, según Isabel Guamán del Pino, que sustentó el informe técnico psicológico, tampoco ha tenido en cuenta y ha hecho una evaluación sesgada respecto a lo señalado por el perito, el oficial de tercera, el oficial de tercera, el oficial, sí, de tercera, Ildemaro Aldair Ancajima Larrea, es el informe de ICOTE donde señalan claramente el contenido apologético de la... 7.2311. El juzgado en mayoría presenta, pues, el efecto normativo y doctrinal del delito de apología aunado a invocar la sentencia donde se analiza el ilícito en materia de imputación. Sin embargo, como ha quedado claro en la publicación efectuada por el Joel Rabel Maldonado César, claramente tiene un contenido apologético y, como se repite, es un delito de peligro abstracto. Sin embargo, contradictorio y sorpresivamente,
establece que no sería típica, ya que el tipo penal a su juicio contempla un acto que tiene que ser el que efectúa la publicación, y eso que ha quedado claramente establecido que ya ha sido superado. Asimismo, asimismo se tiene que tener en cuenta lo vertido respecto a la reparación civil, por cuanto en mayoría declara que no conlleva, sin embargo, el voto en minoría señala de que sí corresponde porque hay una afectación, un daño extrapatrimonial. De lo que se puede advertir de que efectivamente hay una inobservancia del derecho a la motivación de una resolución judicial. Es menester enfatizar que la debida motivación de una resolución judicial deviene en garantía frente a la posible arbitrariedad o negligencia judicial, conllevando e imperioso que las decisiones sean dirigidas bajo sólida justificación externa e interna, convergiendo ello en precepto de la función jurisdiccional. En cuanto a esta salvaguarda, los jueces supremos integrantes de las salas penales de la Corte Suprema de Justicia de la República en el acuerdo plenario número 06-2011, el CJ 106, fundamento jurídico 11, expresaron lo siguiente. La motivación de las resoluciones es una exigencia constitucional específica reconocida por el artículo 139.5 de la Ley Fundamental. La motivación, por cierto, puede ser escueta, concisa e incluso en determinados ámbitos por revisión. La suficiencia de la misma, analizada el caso concreto, no a priorísticamente requerirá que el razonamiento que contenga constituya lógica y jurídicamente suficiente explicación que permita conocer aún de manera implícita los criterios fácticos y jurídicos esenciales fundamentadores de tal decisión. 7.3. Por su parte, el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el expediente número 0728-2008, proceso de habeas corpus /TC, fundamento jurídico Z, sostuvo. El derecho a la debida motivación de las acciones importa que los jueces, al resolver las causas, expresen las razones y justificaciones objetivas que lo llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones deben provenir no solo del ordenamiento jurídico vigente aplicable al caso, sino a los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso. 7.3. Estando a lo examinado en la recurrida, deviene inevitable haberse soslayado el observar por el colegiado, confrontar adecuadamente las premisas y analizarlas en conjunto, denotando que están incursos en problemas de aplicación e interpretación de disposiciones normativas procesales, es decir, dependiente de motivación externa, la cual acarrea que la sentencia recurrida carezca de justificación idónea de la decisión apelada, como consecuencia de estar incursa en incorrección formal en el razonamiento. 7.3. En ese orden de ideas, amerita estimar como razonable el cuestionamiento alegado por el Ministerio Público y por la parte civil, el mismo que pone en evidencia un vicio de nulidad, pues el razonamiento en la valoración probatoria de los jueces de primera instancia no lo es suficientemente claro y válido, como para que esta instancia superior no requiera desplegar nuevo desarrollo argumentativo sobre el mismo. Habiendo incurrido en hierro a concluir en que pese a los medios probatorios contundentes de responsabilidad penal usados tanto en la publicación tanto en la publicación compartida, como que la conducta no sería típica, así pues estamos frente a una evidente causal de nulidad estipulada en el literal D del artículo 150 del Código Adjetivo Penal, ante la inobservancia del contenido esencial de los derechos y garantías previstas en la Constitución, como lo es en el Instituto, en numeral 5 del artículo 139 de la Carta Magna, es decir, debida motivación de la sentencia recurrida. Decisión. Por los fundamentos expuestos a la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada resuelve. A. Declarar nula la sentencia nula la sentencia contenida en la resolución número 5 de fecha 27 de diciembre de 2023 en el extremo que falló absolviendo por mayoría al acusado Joel Rabel Maldonado César,
como autor del delito contra la paz pública en la modalidad de apología al delito de terrorismo realizado mediante el uso de tecnologías de la información o la comunicación en agravio del Estado peruano. Tipo penal previsto y sancionado en el artículo 316 del Código Penal, concordante con la agravante contenida en el tercer párrafo del artículo 316A del mismo cuerpo normativo con lo demás que contiene. B. Disponer que otro juzgado penal colegiado realice un nuevo juicio oral respecto al acusado aludido. En el detalle pertinente emita sentencia acorde al derecho y teniendo en cuenta lo señalado en esta resolución. C. Devolver los actuados en primera instancia para los fines correspondientes previo a leerse en acto público. D. Léanse y regístrese. Hemos culminado la lectura, señorita Presidenta. Bien, con la lectura de la sentencia de vista, se tiene por notificada a las partes, sin perjuicio de que se les remita a través de sus correos electrónicos el físico de la sentencia leída. Con ello damos por concluida la audiencia de apelación de sentencia. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes con todos.